Entonces, bueno, ya, o sea, nos habíamos quedado en como tal lo que es ya las aplicaciones industriales de la microbiología en sí. En este sentido, quedaba pendiente sobre todo la microbiología, o sea, en la clase anterior habíamos visto lo que es la microbiología enfocada a la bioremediación, como tal, lo que es las actividades destinadas a la depuración o los tratamientos de aguas residuales o del medio ambiente, ya con ayuda de determinadas especies microbianas, de microorganismos que son utilizados a través de bioreactores, que también, bueno, el concepto de bioreactores también es aplicable de manera general a lo que es la ingeniería industrial, no solo para la bioremediación, sino también para otro tipo de actividades como son las fermentaciones y la obtención industrial de determinados productos de gama, ya sea en la salud, de utilización en la biotecnología en general, que es más bien en la parte biotecnológica, donde quizás ustedes como ingenieros industriales, como ingenieros en general, podrían aplicar la microbiología, no solo o sea, más que en la salud, podría ser en la biotecnología, en el tratamiento de aguas residuales, o sea, en lo que es la bioremediación de forma general. Bueno, en la clase de hoy, más que nada, vamos a ver un poco la aplicación de los microorganismos, muy ligada a lo que es las actividades de minería. ¿Por qué razón? O sea, las actividades mineras, más allá de la microbiología, consiste en obtener productos que son de una gran utilidad para el hombre desde hace muchísimos años, sobre todo metales. Productos metálicos, o sea, metales en sí que son utilizados de manera intensiva por el hombre, como por ejemplo el caso del cobre. Ya en Chile ustedes conocen que hay un yacimiento importante de cobre, por lo tanto es una actividad que es muy importante en este país y precisamente la minería consiste precisamente en obtener metales a partir de esos yacimientos minerales. Y, o sea, desgraciadamente, muchas de estas aplicaciones, o sea, muchas de estas actividades en la minería conllevan a prácticas, las que tradicionalmente se ocupan, que implican un impacto ambiental muy negativo, un impacto ambiental muy grande, precisamente por las técnicas que se ocupan, que son muy drásticas, y precisamente, por otra parte, hay que tener en cuenta que de forma natural estos yacimientos minerales pueden ser, o sea, estos metales que yacen en esos minerales de forma natural pueden ser solubilizados por acción microbiana, principalmente de muchas bacterias, pero por acción microbiana en general de forma natural. Es un proceso, o sea, la solubilización de minerales de forma natural es un proceso que existe, es real, pero ¿qué pasa? Que toma mucho tiempo de forma natural, la velocidad de este proceso de solubilización es muy lenta, ¿ya? Y por ende, las necesidades del hombre de utilizar estos materiales, estos recursos, es muy alta, la demanda es muy alta y no puede esperar a que, desgraciadamente, la naturaleza, a la velocidad natural, eh, realice este proceso y es por eso que los métodos tradicionales se imponen conllevando un impacto negativo al medio ambiente. Entonces, precisamente, eh, este proceso, como les decía, es muy lento de forma natural y esto ha llevado a la vez a la par un desarrollo de investigaciones, ¿ya? Que también ha ido a la par con el desarrollo del avance de la microbiología. Esa sección de la microbiología se ha dedicado a determinados microorganismos que tienen una gran importancia en la solubilización de minerales, o sea, de metales a partir de yacimientos minerales, y a raíz de ese avance en las investigaciones se han detectado maneras de acelerar este proceso natural en vías de, en un futuro, o quizás en algunos casos que ya se ha puesto en práctica, reemplazar estas técnicas tradicionales en lo que es la extracción, por ejemplo, o en lo que es la metalurgia como tal, la minería, reemplazar las técnicas tradicionales que son dañinas para el medio ambiente y también dañinas para los organismos que viven en zonas aledañas en donde se aplican estas tecnologías, reemplazarlas con estas técnicas naturales, ¿ya? Pero ya con un poco la mano del hombre para agilizar este proceso que inicialmente es un proceso natural. Y bueno, esto ha desarrollado esta rama de la microbiología
que más bien no me gusta que, o sea, si bien es microbiología, suena más a una rama de la biotecnología, o más bien una rama de la minería, que también se conoce como biominería. Y precisamente con estas investigaciones también, una de las grandes limitaciones es que son muy pocos los investigadores que se dedican a estos temas de investigación, y esto ha hecho evidentemente que no sea un tema de un gran avance científico, y por ende hay limitaciones en cuanto a la aplicación y la implementación de los procesos industriales, de este tipo de técnicas que podrían reemplazar las técnicas tradicionales. Y eso es lo que como tal ha frenado, y por eso es que todavía hoy en día sigue siendo un nicho de estudio y un campo muy fuerte de investigación, porque todavía queda mucho por camino por recorrer, precisamente porque no se ha logrado reemplazar estas técnicas convencionales a partir de técnicas más bien o sea, desarrolladas por microorganismos que son muy ventajosas. Y es por eso que, bueno, el objetivo de la clase de hoy, más allá de conocer aspectos relevantes de la microbiología de la industria, que es lo que hemos estado viendo, ya sea en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de la bioremediación, más que nada la clase de hoy, el objetivo que propone es que conozcan algunas aplicaciones de los procesos mineros y metalúrgicos, esa aplicación de la microbiología en procesos mineros y metalúrgicos, cómo la microbiología se puede, cómo los microbiólogos se pueden involucrar en este tipo de procesos, y bueno, no tanto los microbiólogos porque no somos microbiólogos, sino cómo los ingenieros pueden aplicar la microbiología en este tipo de procesos. Entonces, dado lo siguiente, ¿cuáles son aquellos métodos, como les decía, aquellos métodos convencionales para la obtención de metales? Ya en el siglo XX, bueno, precisamente se utilizaban técnicas muy convencionales que consistían en separación físicas y también técnicas principalmente químicas a altas temperaturas con ácido sulfúrico, altas temperaturas que además, altas temperaturas que conlleva, o sea, el aplicar altas temperaturas conlleva un alto gasto energético, por ende es un proceso de un alto costo, y por otra parte también, bueno, lo que les decía, el impacto negativo al medio ambiente, porque muchas veces se debe tostar el mineral, producir, generar altas temperaturas, y esto conlleva a la generación de vapores tóxicos de ácido sulfúrico y de otros compuestos que son muy tóxicos al ambiente, no solo para los que están manipulando la técnica, sino también un impacto al medio ambiente y a, como les decía, a los organismos que viven, no solamente al ser humano, sino también animales, plantas que están en zonas aledañas donde se aplican estas técnicas. Y entonces, estas técnicas son las que todavía hoy en día siguen llevando la vanguardia en este tipo de prácticas, debido a la gran demanda, como les decía, de metales por el hombre, sobre todo el cobre, que tiene una gran aplicación industrial hoy en día, pero también se aplica para el oro, para la extracción de plata, de uranio, que tiene una gran importancia en lo que es el desarrollo de sistemas nucleares. Entonces, es mucho más, es tanta la demanda que por eso es que estos métodos siguen hoy en día siendo los más utilizados a pesar del impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, bueno, precisamente se impone, y todavía hoy en día sigue siendo necesario, sistemas obviamente, primero, o sea, está en segundo lugar, pero como les interesa a las grandes industrias, usted puede ser un investigador muy bueno, puede proponer ideas muy geniales, pero si no le muestra, o sea, si usted se queda en el laboratorio y puede desarrollar una técnica genial con microorganismos que sea impactante impactante desde el punto de vista positivo para el medio ambiente y que suplante una técnica, pero desde el punto de vista económico no es ventajoso para la industria, simplemente su investigación, y se lo estoy diciendo así por lo claro, la van a desechar, como ha pasado muchas veces. Por eso yo siempre le doy una importancia a lo que sea que se vaya a hacer. Si usted tiene intenciones de que sea elevado a nivel industrial, desgraciadamente tiene que demostrar que sea viable desde el punto de vista económico, porque si no, no lo van a pescar, ya, independientemente de que sea un método más sencillo e incluso menos contaminante, porque desgraciadamente quizás el hombre hoy en día debería darle más importancia a las prácticas ecoamigables, pero desgraciadamente las grandes industrias son las que llevan la vanguardia en esto, y como les decía, usted en el laboratorio puede desarrollar un método y puede demostrar un método que sea súper amigable con el medio ambiente, súper sencillo y súper factible, pero desde el punto de vista económico no le da las ganancias
o no es comparable con el método tradicional, simplemente el método no se, al final es un resultado que va a quedar engavetado, no sé, aquí se dice, en vez de gavetas dice cajones, se queda guardado, archivado, y no va a ser, no va a tener un futuro. Yo creo que esa es la mayor limitante por la que también hoy en día estas técnicas no han logrado, todavía siguen siendo un nicho de investigación y no logran desplazar las técnicas convencionales. Y entonces, precisamente, la necesidad de seguir buscando técnicas biológicas en la ingeniería minera va precisamente primero por la creciente complejidad y el empobrecimiento de los minerales, ¿ya? Estas técnicas convencionales han conllevado el empobrecimiento de los minerales y los yacimientos naturales, conduciendo a su agotamiento, ¿ya? Y entonces también aumentan los costos de producción, por lo que les decía, muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos hay que aplicar altas temperaturas, y esto es costo energético elevado. Entonces, usted tiene que buscar la manera, o sea, se busca idealmente la manera de usar técnicas que bajen esos costos de producción a partir de temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, que eso es menos el gasto energético y también menor tiempo de producción. Y obviamente, o sea, un poco ya la visión positiva es que hoy en día, si bien las industrias se resisten, como les decía, a usar técnicas que si bien son ecoamigables, no se resisten aún así a usarlas o a establecerlas en sus políticas por el tema de la viabilidad económica. Por otra parte, hay leyes que están surgiendo, como por ejemplo esta ley que no tiene nada que ver quizás con lo que estoy hablando ahora, que es minerales, pero por ejemplo la ley del plástico, la ley REP, son leyes que respaldan un poco a la sociedad y al medio ambiente, y que está obligando a las grandes industrias a que tengan, son legislaciones anticontaminantes que están obligando a las industrias a que sí o sí tengan que poner o considerar este tema dentro de su gama de productos y dentro de sus tecnologías. A la larga esperemos que esto sea un poco más, que las leyes sean más drásticas al punto de que se vean obligados de considerar sí o sí este tipo de prácticas a pesar del tema de la viabilidad económica. Pero esto sigue siendo una dicotomía muy importante y prácticamente un dolor de cabeza ya en esa disyuntiva, porque a veces incluso las industrias prefieren pagar penalizaciones, pagar multas por no cumplir esas leyes. Les sale más económico pagar una multa por no cumplir estas legislaciones que como tal implantar una tecnología ya ecoamigable que al final a la larga le va a generar muchas pérdidas económicas. Entonces, por eso sigue siendo, quizás haya que buscar otra manera de convencerlos. Y yo creo que la manera igual es una investigación, pero una investigación más enfocada a lo que es la industria, un poco con la visión de ellos y demostrarle este tema de la viabilidad económica. Y bueno, de ahí esta necesidad hace que surja como tal lo que se conoce como biominería. La biominería, que es la minería, pero aquí es donde entra la microbiología en esta práctica, lo que es un poco la microbiología y la biotecnología, que no es más que el uso de diferentes aspectos de la explotación de los minerales, ¿ya? Y esto obviamente va a abarcar especies minerales que sean de interés a través de la bioflotación, o también la biolixiviación, como van a saber en qué consiste, van a conocer más adelante en qué consiste. Y en pocas palabras, la biominería no es más que el uso de microorganismos en diferentes aspectos de la explotación de minerales. O sea, eso es lo que es la biominería. Es la explotación de minerales, en pocas palabras, llevada a cabo, o por lo menos mediada en gran medida por microorganismos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, estos microorganismos, que en su gran mayoría, o sea, se usan mucho, más que nada bacterias y algunas especies de arqueas también son muy utilizadas en lo que es la biominería, y participan, o sea, en esta actividad, ya sea a través de procesos de biolixiviación, bioxidación y biomineralización. O sea, la biolixiviación, perdón, no es más, o sea, la lixiviación, el concepto de lixiviación es como una especie de lavado. Ya, entonces en este contexto, la biolixiviación no es más que
La solubilización de minerales, de metales o iones metálicos, que normalmente en su forma natural están de manera insoluble, por decirlo de alguna manera, y esto dificulta evidentemente su separación o su extracción, y entonces por la acción de microorganismos estos iones metálicos quedan solubilizados en líquidos, un solvente generalmente es agua, ¿ya? Y al ser solubilizados, ¿ya? Esto permite fácilmente su separación en el líquido. Queda el metal o el ion metálico disuelto gracias a la acción de microorganismos. Esta técnica, su equivalente es la lixiviación normal que se lleva a cabo con ácido clorhídrico que solubiliza el yacimiento mineral y por ende esta práctica, si se lleva a cabo por microorganismos, es mucho menos drástica desde el punto de vista ambiental. Y bueno, la bioxidación, como dicen todos, es una oxidación biológica también, llevada a cabo por microorganismos que permite, ya sea por la acción de bacterias sulforreductoras o oxidorreductoras, permite ya sea también precipitar o solubilizar determinados minerales y de una forma u otra también separarlos. Y la biomineralización, que quizás no lo vamos a ver mucho porque es como muy específico, es ya la generación de compuestos inorgánicos, ya de compuestos inorgánicos o formas de metales, formas de minerales, a partir de la actividad microbiana, ya a partir del propio mecanismo, jugando siempre con el propio metabolismo de los microorganismos, que en su metabolismo pueden generar formas inorgánicas o formas de estos metales que también pueden ser separados con una utilidad práctica específica. Estas son como las tres actividades más así importantes, pero también existen otras dentro de la biominería, todas mediadas por microorganismos. Ahora, en general, las reacciones que llevan a cabo estos microorganismos, o sea, obviamente ya ustedes conocen que ya sea bacterias, sea hongos o cualquier tipo de microorganismos, incluso una célula, no tiene que ser necesariamente un microorganismo, una célula tiene una actividad metabólica, está mediada por enzimas y toda una serie de organelos celulares. Y esto hace obviamente que puedan llevar a cabo determinadas reacciones de oxidación, como es el caso de algunas bacterias, o sea, Acinetobacillus, creo que se podría citar de ejemplo, que viven en determinados depósitos de tirita, oxidando sulfuros de cobre, y de esta manera, por oxidación del sulfuro de cobre, generan ácido sulfídrico, y esto disminuye el pH del medio, y por esta oxidación logra, por ejemplo, se puede lograr separar el cobre. También las reacciones de reducción que llevan a cabo, como las bacterias sulfato reductoras, que permiten, solubilizar determinados metales. También la alquilación que no es más que la transferencia de grupos alquilos, por ejemplo, grupos metilos, transferencias de un compuesto a otro, y de esta manera lo que hace es, más que nada, las reacciones de alquilación tienen mucho que ver con lo que es la toxicidad de determinados metales. Esto guarda un poco de relación más allá de lo que es la obtención del metal de interés, más que nada con la disminución o la regulación de lo que es la toxicidad de determinados metales que están durante el proceso de extracción de minerales. O sea, en las técnicas convencionales, por ejemplo, en la extracción del cobre, este cobre generalmente de forma natural está mezclado con azufre, con arsénico incluso, que es tóxico, y muchas veces las operaciones tradicionales lleva a cabo la formación de vapores que son un peligro no solamente para los que están poniendo en práctica la técnica, sino también para el medio ambiente por los vapores que se forman. Entonces, a veces estos microorganismos por técnicas, por reacciones de alquilación, no técnicas, reacciones químicas de alquilación, metilación, pueden elevar o disminuir la toxicidad de estos compuestos. Evidentemente aquí se juega con siempre disminuir la toxicidad para que forme productos menos tóxicos o residuos menos tóxicos durante el proceso de extracción de metales de manera biológica. También, bueno, lo que es la solubilización y precipitación, que aquí están realmente como reacciones, pero bueno, desde el punto de vista químico no son reacciones químicas, sino más bien la solubilización y la precipitación serían consecuencias de las actividades metabólicas del microorganismo, que puede ser la misma oxidación o la misma reducción, como es el caso de las bacterias sulfato reductoras, que en este caso pueden producir la precipitación, por ejemplo,
de metales pesados, y esto facilita, o sea, al precipitarlo es mucho más fácil decantarlos o separarlos del medio, en el caso de la purificación de aguas residuales, entre otras cosas. O sea, también guarda siempre mucha relación, las actividades de biominería, mucha relación con lo que es la bioremediación. Y de hecho, precisamente por las implicaciones ambientales que tiene, las actividades de biominería muchas veces están muy relacionadas con las actividades de bioremediación, porque a veces obtener un mineral, un metal a partir de un yacimiento natural, también implica producir un daño al medio ambiente, generar residuos muy tóxicos, y entonces también es bueno que si se va a buscar una técnica para obtener metales a partir de microorganismos, que también se juegue con esto de provocar un menor daño al medio ambiente, y por ende estás aplicando también una técnica de bioremediación. Y muchas otras reacciones que son o sea, muy específicas, pero las más utilizadas, las más conocidas o las más aprovechadas por el hombre son las actividades de oxidación, reducción y alquilación para estos fines. O sea, las actividades propias de una célula y por ende de un microorganismo. Entonces, ¿cómo es la participación de elementos químicos en lo que es esta interfase de biotecnología-materiales? Bueno, realmente existe, o sea, en la tabla periódica, la mayoría de los, podríamos decir que la mayoría de los elementos de la tabla periódica participan en estos procesos. Obviamente estamos hablando de los metales, no de los compuestos que no son metálicos. Y participan ya sea en procesos, como aparece en la diapositiva, ya sea en procesos de biogénesis, de biolixidación, de biocorrosión y de bioacumulación. O sea, la bioacumulación que más que nada cuando un compuesto se va acumulando, por ejemplo, un organismo, se acumula y se concentra en determinadas zonas de un organismo, puede ser una planta, puede ser un organismo, un animal. Y entonces, bueno, aquí aparece la tabla periódica y arriba aparece como una clave haciendo referencia en qué actividad podría verse involucrada, en qué tipo de reacción podría verse involucrada en esta interfaces biotecnológicas materiales, o sea, ya sea un proceso de bioxidación o de biogénesis, que es lo mismo que la biomineralización, o un proceso de biocorrosión o bioacumulación. Y en particular, cabe resaltar la participación de los lantánidos y los actínidos. Aquí aparece, o sea, los lantánidos, que son más que nada elementos que están comprendidos en el número atómico del 57 al 63, como aparece en la indicación, o sea, como que hacen como un close-up aparte, y actínidos del 90 al 94, o sea, ambos representan alrededor de 30 elementos químicos, 15 para los lantánidos y actínidos. El nombre va, por ejemplo, en el caso de los lantánidos, va por el primer elemento que aparece en ese grupo, que es el lantano, y los restantes, de forma general, tienen su propio nombre, pero como grupo se llama lantánidos porque todos reúnen características similares a este primer elemento que aparece en la tabla periódica de ese grupo, que es el lantánido. Y el actínido, por la misma razón, o sea, por el actinio. Y entonces son conocidos como elementos de tierras raras. En el caso de los lantánidos son metales de una coloración blanca, y los actínidos, si no me equivoco, son como más oscuros. Entonces también tienen un rol muy importante en este tipo de actividades. Por ejemplo, en el caso de los actínidos tenemos al uranio, ¿ya? Que también es muy utilizado en estas prácticas de biominería, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de los lantánidos también vamos a encontrar elementos que son muy importantes en aplicaciones muy específicas por el hombre. Pero de manera general pueden ver al cobre, el níquel, el hierro, el fierro, o sea, como dicen ustedes, le dicen fierro, no sé por qué, pero, o sea, no sé por qué le dicen fierro, imagino que es por la nomenclatura de Fe, pero, o sea, yo digo hierro. Y en el caso, o sea, muchos minerales, la gran mayoría son minerales en la tabla periódica y participan en este tipo de reacciones. Aún si son especies de interés, muchos de estos minerales, los que son de interés, están muchas veces contaminados con otros, y por ende es importante conocer cuál es la mineralogía natural en la que se encuentran estos yacimientos. Entonces, o sea, la biotecnología aplicada a estos procesos metalúrgicos
como les decía, está siendo aplicada mucho, sobre todo en lo que es la extracción del cobre, que es algo que aquí en Chile está muy, o sea, básicamente es lo que rige, o al menos así dicen, lo que rige la economía del país. El uranio, el cobalto, el oro y la plata, es el enfoque más que nada de estas prácticas de biotecnología, dirigidas a suplantar técnicas tradicionales aplicadas en la extracción de este tipo de minerales. Y por las razones que les decía anteriormente, hay muchas limitaciones, pero la meta principal es poder llevar a nivel industrial muchos de los avances que se han llevado, que se han logrado a nivel de laboratorio, incluso a escala piloto. Y en este sentido, bueno, ¿cuál fue el primer paso del laboratorio de la aplicación industrial de una de estas técnicas? Bueno, sí se ha logrado. De hecho, se dice que entre la década de 1950 y 1980, o sea, en ese periodo, la década del 50 y la década del 80, se han realizado numerosos estudios enfocados precisamente a nivel de laboratorio, enfocado a microorganismos para el desarrollo, la extracción, la obtención de metales preciosos, de metales de gran utilización por el hombre, para de esta manera poder elucidar lo que es la base teórica, la base teórico-científica, y esta base teórico-científica, esos resultados, poder elevarlos de alguna manera a escala industrial. Y bueno, esta situación ocurrió por primera vez en Chile, en el año 80, en la mina Lo Aguirre, donde precisamente se vieron frente a un problema de yacimiento de cobre. El cobre de esa mina tiene la característica de ser de baja ley, está muy mezclado con azufres, o sea, con sulfuros y óxidos de cobre, o sea, mucha mezcla de azufre, de arsénico. Y entonces, evidentemente, el proceso tradicional que implica tostar, o sea, aplicar altas temperaturas genera vapores muy tóxicos, y al mismo tiempo también, o sea, vapores muy tóxicos, el arsénico, que es muy tóxico, y entonces precisamente la necesidad de poder suplantar esta técnica tradicional o la técnica de lixiviación, que es donde se aplica ácido sulfúrico en grandes cantidades también para solubilizar ese mineral, el cobre, no era muy factible ya, precisamente porque el cobre era, o sea, los sulfuros de cobre era de baja calidad, por decirlo de alguna manera, estaba muy contaminado. Y entonces la empresa minera precisamente se enfrenta a la decisión de utilizar la biolixiviación, o sea, usar la misma solubilización del cobre, pero utilizando microorganismos. Y entonces este proceso tuvo éxito, se puede decir que tuvo éxito, porque precisamente, además de que, bueno, logró solubilizar el mineral, también fue muy efectivo desde el punto de vista ambiental, ya que no tenía sentido aplicar técnicas convencionales para un producto, para un yacimiento que estaba como muy, como dicen acá, de baja ley, que es muy contaminado con otros minerales, o sea, mucho más agotado. Y entonces, sigue siendo, como les decía, sigue siendo un reto, a pesar de que esta tecnología de la biolixiviación, que es la más aplicada, de hecho, hoy en día, sobre todo en la industria minera, pero todavía queda una gran cantidad de camino por recorrer, como les decía. Y entonces, ¿cuáles son las aplicaciones fundamentales que tiene la biotecnología minera? Bueno, como les decía, el beneficio de minerales, la extracción hidrometalúrgica de metales, y este término de hidrometalúrgica es precisamente enfocado a las técnicas de lixiviación, porque lleva a la solubilización del mineral, generalmente en un solvente acuoso, ¿ya? Y entonces, por eso también se le conoce como hidrometalurgia, ya sea una técnica biológica o no, sea lixiviación o biolixiviación, se le conoce como hidrometalurgia a ese tipo de técnicas. Y también se aplica en la remediación de residuos, sobre todo lo que es aguas residuales. Y esto lo hace, bueno, como les he venido reiterando, se puede hacer por técnicas de biofloculación, o bioxidación, biolixiviación de minerales, biodegradación y biosorción. O sea, aquí se juega mucho y no es que hay un libro cerrado, o sea, pueden haber, incluso se puede utilizar, o sea, los microorganismos pueden llevar a cabo una o dos de estas técnicas, todo depende de
el tipo de la especie en cuestión que se trate, el objetivo que se desee lograr, y obviamente esto va a jugar un poco con el metabolismo del microorganismo. Entonces veamos un poco cada uno de ellos. O sea, la biofloculación. ¿Qué es la biofloculación? Primero, para entender este proceso, primero partamos qué es la floculación. No sé si alguno de ustedes conoce ese término, pero no es más que o sea, es la formación o la aglutinación de determinadas sustancias coloidales, la floculación solamente. Es la aglutinación de sustancias coloidales, ya sea por la ayuda de agentes floculantes, y esta aglutinación evidentemente permite la flotación, ¿ya? Y entonces, como es biofloculación, evidentemente es una floculación o una aglutinación ya de compuestos minerales ayudada por microorganismos. También por eso que a la biofloculación se le conoce como flotación inducida por microorganismos, y esta operación evidentemente al permitir la flotación del mineral permite de una manera concentrarlo y obviamente poder separarlo de una manera más eficiente. Y bueno, esto se utiliza mucho también en lo que es el tratamiento de aguas residuales, pero también se puede utilizar para lo que es extraer minerales en sí a partir ya sea de aguas minerales o también a partir de lodos residuales o fangos procedentes de determinadas estaciones de aguas residuales. Y entonces, o sea, un poco parecido a lo que habíamos visto en la clase anterior, donde hay bioreactores para aguas residuales, igual el uso de este tipo de microorganismos que generan la formación de flóculos, ¿ya? Que flotan en el líquido, y esto permite, como sabes, se ven en las imágenes la flotación de determinados compuestos coloidales, en este caso yacimientos minerales en forma de flóculos. Esto permite su separación, ya sea por decantación, y por ende, bueno, al mismo tiempo puede ser utilizado para la purificación de aguas residuales, que es mayormente el uso de esta práctica de biofloculación desde el punto de vista, mirándolo, el tema de explotación de minerales. Ahora, veamos la biolixiviación, porque desde el punto de vista minero, de la biominería, es la práctica como más conocida, la más aplicada y la que más utilización tiene en este rubro. O sea, en primer lugar, como les decía, consiste en el ataque y la solubilización de un mineral por acción bacteriana. O sea, aquí dice bacteriana porque mayormente son bacterias, pero también hay especies de arqueas que realizan este procedimiento. Lo que hacen es precisamente a través de su metabolismo pueden modificar la mineralogía del compuesto del yacimiento mineral de forma tal que generan iones solubilizados en un medio, generalmente es agua, como les decía, por eso es que son técnicas hidrometalúrgicas, y de esta manera se pueden extraer los iones metálicos. Ese es en resumen lo que es una biolixiviación. Obviamente dentro de esta palabra de biolixiviación hay un mundo que implica reacciones químicas, reacciones además también metabólicas, ya, que sí o sí tienen que ser metabólicas, porque si hay biolixiviación hay participación de microorganismos y por ende de enzimas propias de ellos que también llevan a cabo estas reacciones biológicas. Y entonces el residuo que se desecha, o sea, el residuo se desecha y la solución, que es el líquido, esa es la que se procesa para obtener los metales, porque ahí es donde está la especie de interés, porque se solubilizó, ¿ya? Y bueno, evidentemente en el residuo queda lo que se desecha o se va, o sea, en este caso no necesariamente tal vez desecharse, pero el objetivo de interés queda en el líquido, en el sobrenadante soluble, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este sentido, la extracción, o sea, desde minerales, es en general de microorganismos, no solamente de bacterias, porque también existe el caso de biolixiviación, ya sea por hongos y levaduras, pero las bacterias y las arqueas son como las más utilizadas, sobre todo la lixiviación bacteriana, ya son las más utilizadas para este fin, que es diluir los componentes de interés en una matriz insoluble. ¿Por qué razón? Porque de forma natural, y este es uno de los principales problemas que tienen estos yacimientos minerales, están en una forma, como les decía, están en forma con muchos sulfuros, muchos óxidos, sobre todo pensando en el cobre, y esa mineralogía es muy complicada, muy compleja de separar en su forma natural, y entonces por eso es que las técnicas convencionales tienen que aplicar métodos muy drásticos, y aún así cuesta
ya lograr obtener un producto de calidad. En muchos casos, cuando de forma natural este compuesto, este mineral de interés viene muy mezclado con azufre, con arsénico, con otros minerales contaminantes, por decirlo de otros compuestos contaminantes, y entonces estas técnicas a veces no son, además del impacto ambiental, a veces no son suficientes, y lo ideal sería evitarlas. Y aquí es donde ha ganado importancia la biolixiviación, porque en este tipo de yacimientos minerales, cuando son de baja ley, es preferible usar sobre todo la biolixiviación, ¿ya? Porque precisamente además el tema ambiental permite solubilizar de una mejor manera, ya que es un proceso natural, como les decía al principio, pero por ya sea modificación genética, microorganismos modificados genéticamente, y el hombre ya maneja las condiciones del microorganismo porque las ha estudiado y las conoce, precisamente por la acción de determinados microbiólogos y grupos multidisciplinarios que han estado investigando a nivel de laboratorio a escala piloto, y esto ha permitido que este proceso natural se haya llevado a cabo de forma acelerada y por ende ha tenido éxito en la práctica, sobre todo en estos yacimientos que son de baja ley. Digamos, entonces en el caso de la lixiviación del cobre, la biolixiviación del cobre, que como les decía, las bacterias principalmente se alimentan de lo que es el arsénico, por ejemplo, o el azufre, que está contenido en esos mismos yacimientos minerales. O sea, las mismas bacterias se nutren de esos, por decirlo de alguna manera, compuestos que son contaminantes y que son impurezas para el hombre, y de esta manera lo que hace es que el azufre lo oxida para producir ácido sulfídrico. De esta manera lo que hace es que baja el pH obviamente del medio, producto de la acción de los propios microorganismos, y a la vez también en su metabolismo, en este caso del arsénico, lo metaboliza de una forma menos tóxica por alquilación, ya por la reacción química de alquilación, lo cual es también un alivio desde el punto de vista toxicológico, ya por lo que les decía de los vapores que se generan en los hornos de fundición que se utilizan en las técnicas convencionales. Entonces, cuando son compuestos de baja ley, es preferible utilizar la biolixiviación por este mismo proceso. Y esto finalmente permite en la solución ácida separar entonces el cobre, y de esta manera el cobre es llevado a cubas, ¿ya? Cubas de, o sea, cubas donde se produce electrolisis, y ahí entonces el sulfato de cobre puede ser separado de forma pura, o sea, se puede obtener de forma pura el cobre por cubas de electrolisis, como se puede ver acá. O sea, es un proceso, o sea, como muy general de la biolixiviación del cobre, perdón, pero que también puede ser aplicado para otros yacimientos minerales. De forma general, aquí un poco más como las reacciones químicas y biológicas que se llevan a cabo en el proceso de biolixiviación, que consta de etapas como primero la solubilización del mineral, ¿ya? Y aquí vean un poco para entender cómo ponen primero una reacción biológica, reacción química biológica y reacción química. ¿Por qué razón? Porque si bien sí o sí tiene que haber reacción biológica por la acción de microorganismos, a veces también de forma, hay métodos que sí o sí primero tiene que actuar una reacción química para hacer disponible el sustrato para los microorganismos, y ahí entonces es que actúa el microorganismo a partir de sus reacciones, obviamente biológicas, por sus enzimas y su maquinaria metabólica. Pero en sí, la primera etapa, ya sea por reacciones biológicas y o químicas, en sí el objetivo es solubilizar el mineral. Y una vez que se obtiene el cobre metálico solubilizado, ya, como les decía, pasa a cubas electrolíticas, y ahí se separa finalmente y se recupera primero el metal, o sea, el cobre ultra puro, y o sea, se recupera, en este caso, el microorganismo, que en este caso es el Thiobacillus ferroxidans, que es la bacteria que más se utiliza para lo que es la biolixiviación del cobre. ¿Ya? Aquí pone, bueno, adición de ácido sulfídrico un poco para activar o sea, este proceso, que si se fijan, recircula, y acá lo que hace es, hay como una especie de señalización, como si fuera una especie de lluvia, porque lo que se hace es que se riega de este líquido las pilas del mineral, o sea, las pilas que son yacimientos del mineral ya triturados,
acumulaciones del cobre en pinturada, que eso se le llama pilas, y ahí se dispara, se riega ácido sulfídrico con las bacterias, se activa todo este proceso de reacción que lo que hace es solubilizar el mineral, y así cíclicamente. Y entonces, ¿cuáles son los microorganismos que más se utilizan para la biolixiviación? Bueno, de ejemplo, y a modo también de clasificarlos según su temperatura de trabajo. Aquí hay los problemas con los iones. Evidentemente están los mesófilos que, aquí falta el guión, trabajan entre 20 y 40 grados Celsius. Ya esa clasificación ustedes la conocen. Son los mesófilos que trabajan alrededor de una temperatura más o menos parecida a al ambiente. La especie Thiobacillus, como vimos anteriormente, Thiobacillus ferroxidans, TF, y otras especies del mismo género, y también el género Leptospirillum. Y existen otros termófilos, y termófilos, o sea, moderados, otros termófilos extremos, como es el caso de las arqueas, ya ustedes conocen, que hemos conversado de que las arqueas tienen características de ser microorganismos que son extremófilos, y esto le ha permitido su utilización en determinadas técnicas, como es el caso de bioremediación, y en este caso también para la biolixiviación, porque tienden muchas especies de arqueas tienden a tolerar altas temperaturas, altos pHs. Y bueno, precisamente es el caso del Sulfolous acidanus y otras especies de arqueas que son termófilas extremas. Y bueno, y otras especies en particular que son microorganismos que son muy utilizados en la biolixiviación. Pero bueno, en el caso del cobre en particular, Thiobacillus es el más utilizado. Ahora, como les decía, que puede ser un poco confuso, y no confuso, sino es que no exista un libro único para este tipo de procesos. Lo que sí ustedes tienen que tener claro es que dentro de los mecanismos que se llevan a cabo en la biolixiviación, hay dos tipos de mecanismos, el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. ¿En qué consiste esto? Bueno, en primer lugar, el mecanismo directo implica una oxidación biológica, es directamente la actividad del microorganismo sobre el yacimiento mineral para solubilizarlo. Y el mecanismo indirecto, evidentemente, como yo les decía anteriormente, por eso es que aparecen oxidación química y oxidación biológica, implica la actividad química primero, previo a la actividad del microorganismo. Y este mecanismo indirecto, precisamente por eso, porque el microorganismo no actúa directamente sobre el yacimiento mineral, sino que primero tiene que haber una reacción química de oxidación para después poder actuar sobre el mineral y poder terminar el trabajo. Este mecanismo indirecto puede ser completo o incompleto, en dependencia de la gama de productos que se formen. Puede ser una degradación biológica, una oxidación biológica completa, o una oxidación por el microorganismo de forma incompleta, como es el caso de acá, que en la que generalmente se genera ácido sulfúrico. Entonces, explicando un poco el mecanismo directo, como les decía, es el ataque enzimático. O sea, el ataque enzimático, obviamente enzima proveniente del propio microorganismo, actúa directamente con el yacimiento mineral. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, precisamente a través de que el microorganismo se adhiere a la superficie del yacimiento mineral, y de esta forma hay muchas teorías que incluso no han sido bien demostradas. Por eso también, desde el punto de vista así como muy de ciencias básicas, es todavía también un área de investigación muy importante, porque se dice que el microorganismo, la bacteria, tiene una proteína en su membrana que precisamente es la que puede solubilizar estos minerales. El cobre, por ejemplo. O sea, evidentemente cada bacteria o cada microorganismo tiene una peculiaridad. Algunas son utilizadas para el cobre, otras son utilizadas para otros metales, en función de su metabolismo. Pero no es una técnica, esto de la existencia de una proteína solubilizadora, no es una técnica todavía bien demostrada, pero es una teoría, ¿ya? Pero lo que sí se sabe es que hay mecanismos directos, hay microorganismos que directamente se adhieren al yacimiento y por sí solos son capaces de solubilizar este mineral y, bueno, hacer disponible para el lavado o la biolixiviación. Y el mecanismo indirecto, en el que primeramente tiene que haber un ataque químico por productos del propio metabolismo del microorganismo. En este caso no se habla de una adherencia y una solubilización directa del microorganismo al yacimiento mineral de interés, sino que producto del propio microorganismo, en este caso, los iones férricos, lo que hacen es atacar sobre el metal, en este caso el cobre, y entonces
ya después que ocurre la oxidación química, la bacteria regenera este medio oxidante, ¿ya? Y ahí es cuando actúa en segundo lugar, y por eso es que es un mecanismo indirecto. Y de esta manera también lo que más ocurre en la práctica es que ambos mecanismos se llevan a cabo de manera simultánea. O sea, por un lado pueden haber microorganismos que se están adheriendo a la superficie del yacimiento mineral para solubilizar directamente, y producto de su propio metabolismo van generando productos que atacan químicamente al yacimiento y también lo solubilizan, y así, de esa manera, puede llevarse a cabo un mecanismo mixto o cooperativo, ¿ya? Que es como lo que más ocurre en la práctica, ¿ya? Pero por definición o por un tema de descripción se definieron estos dos mecanismos, básicamente directo e indirecto, pero en la práctica el mecanismo mixto es el que más se observa, que es la combinación de ambos. Entonces, veamos un poco lo que es la biofijación o la biosorción, que es otra técnica, o otra, mejor dicho, otro procedimiento aplicado en la biominería. Entonces, la biosorción, como bien dice el nombre, biosorción hace alusión a lo que es adherencia no, es como una especie de absorción con D. No es lo mismo absorción con B y absorción con D. Absorción con D es un proceso físico de, o sea, por decirlo de alguna manera, adherirse o pegarse. Absorción es un tema más, por decirlo de alguna manera, más biológico, ¿ya? Y tiene otra significación. Entonces acá, la biofijación, como bien dice el nombre, o biosorción, no es más que la remoción o la eliminación de contaminantes, o sea, en este caso obviamente compete contaminantes metálicos, que están presentes en un líquido sobre microorganismos vivos o muertos, también conocido como biomasa, que puede ser viva o muerta. Ya en este caso, el contaminante metálico o el compuesto, bueno, no necesariamente está mirado como un contaminante, puede ser visto con un tema de eliminarlo, separarlo para utilizarlo con determinados fines, pero este compuesto metálico de interés se fija ya en un líquido sobre una biomasa viva o muerta. Y entonces, en este caso, o sea, se inmoviliza el metal de interés, se inmoviliza sobre un líquido gracias a la presencia de una biomasa viva o muerta. Puede ser de cualquiera, se puede utilizar una biomasa viva o muerta, y esto va a tener también una implicación desde el punto de vista tecnológico. Y el que se use una biomasa, o sea, microorganismos vivos o microorganismos muertos, por decirlo de alguna manera, también va a estar en función de lo que se desea obtener y del tipo de proceso que se va a llevar a cabo. Y entonces, este uso de biomasa, como se le conoce, ha abierto, como bien dice en la diapositiva, lo que es expectativas para la eliminación, sobre todo de compuestos tóxicos, y tiene mucho que ver con este tema de la disminución de la toxicidad de determinados elementos que están en aguas residuales, por procesos de alquilación, o también, como les decía, no solamente por el tema de bioremediación, sino también para recuperar determinados minerales, en este caso metales preciosos, metales valiosos. Ahora, ¿qué características puede tener esta biomasa? Como les decía, puede ser viva o muerta, y a la vez puede estar inmovilizada o no sobre un soporte. O sea, puede ser libre o inmovilizada sobre un soporte, que es lo que más se utiliza hoy en día. ¿Por qué se inmoviliza a veces la biomasa, o los microorganismos son utilizados de manera inmovilizada sobre un soporte, que puede ser un soporte polimérico o algo? Porque esto permite también su recuperación, porque a veces el microorganismo en cuestión, la biomasa, a veces son costosos porque son biomasas modificadas genéticamente, y es una manera de la industria abaratar costos también, y también el objetivo de inmovilizar, además de mejorar sus características de actividad metabólica, también permite separar mejor y recuperar esa biomasa para seguirla reutilizando. Entonces, también puede ser unicelular a pluricelular, o tratarse de algún compuesto celular. En el caso de lo que es biología como tal, se pueden utilizar células, pero en este caso que nos compete estamos hablando de microorganismos. Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza biomasa viva? O sea, microorganismos vivos. O sea, cuando hay microorganismos vivos es muy bueno porque está metabólicamente, por decirlo de alguna manera, ni siquiera voy a decir activa, porque una biomasa muerta también puede tener actividad metabólica, porque sus enzimas siguen trabajando a pesar de que el microorganismo está muerto, por decirlo de alguna manera. Pero sí, el microorganismo como unidad de vida, como células vivas, está todavía como que en interacción constante, y entonces
Eso quizás puede contribuir mucho en el proceso. Por eso les digo que el uso de un microorganismo vivo o muerto va a estar en función de lo que usted desee en el proceso. Si usted desea que sea un microorganismo vivo, porque eso contribuye quizás de alguna manera ya en su proceso, en este caso ya sea de bioremediación o de extracción, o sea, de extracción de algún metal. Ahora, ¿qué implicación tiene utilizar biomasa viva que conlleva requerimientos nutricionales? Tiene que estar suplementando nutricionalmente para que se mantenga vivo, y eso, bueno, puede ser un inconveniente, puede ser mayor costo, pero en algunos casos es necesario porque es más factible por la calidad del producto que se genera por determinadas particularidades de su proceso. Ahora, en el caso de la biomasa muerta, que mirándolo así a grosso modo, como les decía, es mucho más cómodo trabajar con microorganismos muertos o productos derivados de microorganismos muertos, levaduras, extractos, o sea, levaduras muertas, pero que tengan, porque lo que le interesa a ustedes es de esa biomasa que no tiene vida, pero tiene las enzimas y determinados compuestos metabólicos que son activos, si usted le fija las condiciones igual de temperatura, entre otras cosas. Esto, o sea, evidentemente se ahorra el problema de requerimientos nutricionales, y también elimina el problema también de la toxicidad, en algunos casos. Ya no solo la que provoca los metales disueltos, sino también la que se puede provocar por condiciones adversas de la operación, ya que no está trabajando con microorganismos vivos que puedan generar, por fallas de la operación, productos colaterales, entre otras cosas. Y bueno, como les decía también, bueno, el componente económico de no tener que usar suplementos de nutrientes porque no está trabajando con una biomasa viva. Pero como les decía, así mirándolo fríamente, usted podría pensar que una biomasa muerta es mucho más cómodo, pero eso siempre va a depender de su proceso, de qué características es lo que más le conviene, y las características particulares de su microorganismo y el proceso que va a llevar a cabo. Eso es una decisión que no está escrita y se debe tomar según la situación que corresponda. Ahora, ¿qué caracteriza un proceso de biosorción? Primero se caracteriza por el biosorbente, que no es más que, como tal, el biosorbente es la biomasa. La biomasa que puede estar, como les decía, inmovilizada o no, sobre una superficie. Si está inmovilizada, puede estar inmovilizada sobre una superficie, ya sea polimérica, la idea es que está sobre una superficie física, que esto, como les decía, facilita su recuperación. Y en resumen, vivo o no, o inmovilizado o no, la biomasa es el biosorbente, ya es lo que va a biosorber o a biofijar el mineral de interés, en este caso. Y eso es un componente fundamental de la biosorción, el biosorbente, que no es más que la biomasa. Ya en esencia las membranas o las paredes celulares de esa biomasa son las que van a realizar esa función. Y la otra parte importante de un proceso de biosorción es el solvato. El solvato, o la fase líquida, como también se conoce, que es la fase líquida, que es generalmente un sorbente, que es agua generalmente, y en esa agua están disueltas las especies químicas o las especies metálicas que van a ser biosorbidas o absorbidas o biofijadas, ¿ya? Y que también se le conoce como sorbato, o sea, biosorbente, que es la biomasa, y biosorbato, que es la especie metálica de interés que está disuelta generalmente en agua. Y entonces eso es lo que rige el proceso de biosorción de forma general. Y entonces aquí vean un esquema como la biomasa, representada con un círculo, obviamente, nos imaginamos que es o microorganismos vivos o microorganismos muertos o sus derivados, más que nada. Y sobre su superficie, sobre sus membranas, sobre sus paredes, estos iones metálicos se van a adherir y de esta manera se puede separar. Ahora, de forma general, aquí este esquema muestra que los metales, o sea, ya sea a través de una biomasa viva o muerta, una biomasa siempre microbiana, esta biomasa termina cargada en metales, ¿ya? Porque se absorbió con D, esas especies o esos iones metálicos se absorbieron en la superficie de esa biomasa. Y, por ejemplo, si es una biomasa, si está trabajando con microorganismos vivos, si a usted le interesa, por alguna razón, recuperar, como es el caso si está inmovilizado o no, o aún si no está inmovilizada, le interesa recuperar, además de obtener obviamente el metal que usted está separando, el ion metálico que usted está separando, también le interesa recuperar esa biomasa, para separar la biomasa del metal
que usted logró separar de ese medio, de esa agua residual o de ese yacimiento, usted debe aplicar técnicas que no sean tan destructivas, ¿ya? Que no sean tan destructivas, o sea, tratamientos de pH y temperatura moderados, que logre separar el metal, para poder así recuperar la biomasa en su gran medida. Siempre pierde o muere alguna célula, y de esta manera se recupera la biomasa para seguir llevando a cabo este proceso. Es lo que mayormente se desea y se utiliza. Pero en algunos casos no es de interés recuperar la biomasa, entonces se utiliza muchas veces una recuperación destructiva, como se dice, que o sea, se utiliza sin ningún problema un tratamiento drástico para separar el metal de interés, porque a usted no le interesa recuperar la biomasa. Simplemente necesita descontaminar o separar finalmente esa biomasa del metal de interés, y de esta manera, o sea, simplemente se queda con su objetivo, que es obtener el metal, en este caso, separarlo de un agua residual para purificación, o sea, obtener un metal valioso. También, como les decía, que se puede utilizar el proceso de bioabsorción o biofijación. Eso es en sí en lo que consiste el mecanismo de bioabsorción. Ahora, o sea, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza la biomasa, por decirlo de alguna manera, para llevar a cabo, o sea, desde el punto de vista metabólico, qué mecanismos son los que llevan a cabo esta adherencia o esta bioabsorción o esta separación del ion metálico de ese entorno contaminado, como el agua residual, para poder ser separado? Bueno, muchas veces esa biomasa lo hace ya sea a través de transporte activo, obviamente de esos iones metálicos, a través de la pared celular del biosorbente, como les decía, que también se le conoce esta biomasa, biosorbente. A través de esa pared celular se lleva a cabo un transporte activo de iones metálicos, y de esta manera logras biofijar el ion metálico a su superficie. La ingestión de partículas, o sea, por un tema de ingestión, no fagocitosis, porque no procede ese término acá, pero un término de ingestión, intercambio iónico, obviamente. Las membranas tienen una carga eléctrica por producto de la composición de fosfolípidos y proteínas, y evidentemente el ion metálico viene con una carga, entonces se puede producir una especie de intercambio iónico que facilita este proceso de bioabsorción. También la complejación, aquí se me fue, esta viñeta va debajo, pero bueno, está en mayúsculas, así que ahí ustedes me imagino que entiendan que esto es otro mecanismo de bioabsorción, que es la complejación o la queslación. O sea, se forman complejos entre el ion metálico y alguna estructura o algún componente de la pared celular de la biomasa o del biosorbente también. Y absorción física, que es una absorción meramente física, por precipitación, pero bueno, en este caso precipitación más que nada es producto de la complejación o quelación, porque generalmente la formación de complejos o quelatos son compuestos que precipitan, y por ende también facilita la separación de este biosorbente con el ion metálico, y el atrapamiento de partículas por órganos o metabolitos extracelulares, porque a veces los microorganismos son capaces de producir, o sea, o atrapan el ion metálico o partículas a través de sus propios organelos celulares, o simplemente secretan determinados metabolitos como enzimas extracelulares que también facilitan este mecanismo de bioabsorción. Son muchos los mecanismos, pero en general ustedes, o sea, como sé que no son microbiólogos, pero lo que deben entender es eso, que consiste en la biofijación del sorbato, que en este caso es el ion metálico de interés disuelto en un medio líquido, generalmente agua, que se fija o se adhiere a la superficie del biosorbente, que es la biomasa, que puede ser viva o muerta. Eso es en general lo que rige este proceso. Y bueno, como les decía, esto es un mundo muy estudiado y muy amplio, y existen otros procesos biológicos, por ejemplo la biogénesis, que es la biomineralización, como les decía al principio, que es la formación de compuestos inorgánicos, o sea, en este caso minerales, ya sea en suelos, a partir de sus mismos componentes, pero por la acción bacteriana. O sea, los componentes inorgánicos, en este caso minerales, están en el suelo de una forma natural, ¿ya? Y por acción de las bacterias pasan a otra forma, por acción de su metabolismo, a otra forma, produciendo metales de interés, ¿ya? Compuestos o formas de estos minerales, formas que son más utilizables desde el punto de vista práctico. Y está la biocorrosión, que no es más que, como bien dice el nombre, corrosión, la corrosión de metales o degradación de metales, pero mediada por la acción
bacteriana. Y entonces, bueno, en ese sentido, las bacterias sulfato reductoras y oxidorreductoras del azufre son las que más, el mejor ejemplo de biocorrosión en este caso. Son las más utilizadas, ya que, por ejemplo, en el caso de la corrosión del acero inoxidable, puede ser, las causantes de esta corrosión son las bacterias sulfato reductoras, precisamente, ya que reducen el sulfuro a sulfito y generan también ácido, o sea, generan ácido sulfúrico. Y eso también juega un poco con el metabolismo de este tipo de bacterias, que también son muy utilizadas, y sobre todo la participación de biofilms, porque son bacterias que se caracterizan por generar una película o un biofilm, que es algo muy distintivo de la biocorrosión. Este biofilm, que está compuesto por productos metabólicos de los propios microorganismos, que son polisacáridos, proteínas, lípidos o fosfolípidos, y este biofilm que generan estas bacterias actúa como componente de unión, y esto a su vez facilita la acción biocorrosiva de estos compuestos, pero también la formación de más colonias microbianas. Entonces, esto así a grosso modo es un tema muy utilizado, pero el más conocido, como les decía anteriormente, es la biolixiviación. Ahora, de forma general, las ventajas que ofrece la biominería en general, y digo biominería en general porque si bien el más utilizado es la biolixiviación, y aunque hay una clasificación por técnicas, o sea, está la biolixiviación, la biosorción, entre ellas puede llegar a confundirse un poco porque las reacciones químicas que llevan a cabo los microorganismos para esto muchas veces son las mismas, pero el objetivo, la ruta que toman es lo que hace o marca la diferencia, y obviamente la aplicación del hombre es lo que hace que sea una técnica de biolixiviación o de biocorrosión o de biosorción en dependencia. Pero en general estas técnicas donde se utilizan microorganismos para la explotación de minerales o el trabajo con lo que es minerales, porque no solamente es para extraer minerales, sino también para depuración, por ejemplo, de aguas residuales, tiene muchas ventajas, como les decía al principio, porque tiene un impacto ambiental mucho menor con respecto a las técnicas tradicionales, y es lo que se busca hoy en día por razones que, bueno, ya conocemos, razones obvias, y además también las técnicas de biominería conllevan a una baja inversión de capital, o sea que por ahí usted puede resultar atraer o a ser atractivo para las grandes industrias, demostrándole que a veces no se conlleva una gran inversión de capital, lo que es en cuanto a costo de equipos. A veces solo se necesita un bioreactor, y en energía y tiempo tampoco, o sea, quizás tiempo es ahí donde quizás hay que convencer un poco más, pero con las modificaciones genéticas de la obtención de microorganismos modificados genéticamente, se ha logrado mejorar estos tiempos de velocidad de estos procesos. Y la energía, bueno, está de más decir que cuando se usan microorganismos o biomasas muertas derivados de microorganismos, se requiere mucho menos temperatura que los métodos convencionales que utilizan altas temperaturas. Bueno, esa es la ventaja que tiene trabajar con microorganismos, que se puede realizar el mismo procedimiento a una temperatura y presión mucho más baja, con una mejor calidad. Y eso es lo que hace que tenga un menor impacto ambiental, pero al mismo tiempo un menor costo de operación en general, y bueno, también de equipo y de tiempo. Y yo creo que esas son las principales ventajas, además de, bueno, de la fácil separación de los subproductos, el bajo consumo de reactivos químicos que son tóxicos y costosos en la gran mayoría de los casos, y que a su vez también son muy versátiles estas técnicas, porque a veces un mismo microorganismo puede ser utilizado con diversos fines. Son muy versátiles, o si se le cambian los parámetros de operación, el microorganismo puede tomar una ruta u otra en dependencia de jugar con eso, y eso es lo que le da versatilidad también a estas técnicas, que hace que sean muy ventajosas en comparación con las técnicas tradicionales. Y bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que son las que todavía hoy en día quizás son limitaciones, ¿no? Es que en algunos casos las cinéticas se puede decir que son lentas en comparación con las técnicas convencionales, y esto, bueno, va a depender un poco del material y el método empleado. Y por otra parte, la gran desventaja que hay es la pregunta aquí es cómo implantar esta técnica. Muchas de ellas ya están demostradas a nivel de laboratorio, su eficiencia, pero el llevarlo a escala industrial es todavía una gran limitación, una gran desventaja, ya que todavía
Hoy en día existe una gran dificultad que impide este escalamiento industrial, ya para suplantar finalmente de una vez por todas estos métodos tradicionales, y por eso es que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Y entonces, bueno, por eso es que ese es el desafío en esta rama de la microbiología industrial, enfocada más que nada a la minería, ya considerando que existen investigaciones científicas que desde hace años respaldan estas tecnologías y sobre todo en particular la biolixiviación, que es la más utilizada, la más demostrada, y que ya algunas industrias mineras ya la están utilizando, pero sigue siendo un desafío. Y precisamente hay mucha incertidumbre con respecto a nuevas tecnologías, y por ende son limitaciones que muchas veces están establecidas por los propios inversionistas, que por un lado, si bien hay que demostrarles factibilidad económica, por otro lado también ellos están obligados a reducir costos, algo que ofrecen los microorganismos también desde el punto de vista energético y de equipos de trabajo. O sea, son técnicas relativamente sencillas, y también las leyes ambientales que hoy en día nos protegen a nosotros como sociedad también, como medio ambiente, y como consumidores, por decirlo de alguna manera, y también obliga a los inversionistas y a las grandes industrias a tenerse que ver obligados a pensar en este tipo de tecnologías que son mucho más ecoamigables. Y entonces, esas serían o sea, sería todo lo que hemos visto en la clase de hoy.